Hoy en el canal analizaremos la última novela de Arcadio Rodríguez Tocino, Quedarán los monstruos. En la sección Recomendaciones, Martina Muñeca nos trae a María José Moreno. Y en el escritor del año tendremos a Jim Thompson, maestro del género negro. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Como habéis podido ver en el sumario, hoy tenemos en la sección análisis la novela de Arcadio Rodríguez Tocino, su última novela de 2021, Quedarán los monstruos. Una novela corta. Hay que explicar que las novelas cortas no tienen unos parámetros estándar de extensión, pero bueno, entre 50 y 160 páginas se puede considerar una novela corta. Es una novela corta. No por ello significa que sea una novela simple. Una novela corta no tiene ese significado de simplicidad, no. Recordemos obras como La Metamorfosis de Kafka, que solo tiene 128 páginas y está considerada una de las mejores obras de la literatura universal. Así que no hay que desdeñar las novelas cortas. A veces nos gustan los tochos, pero otro día hablaremos de esto, ¿no? Los libros gordos, ¿no? ¿Quién demanda eso? ¿El lector? ¿Los editores? ¿Las editoriales? ¿El escritor? Bueno, es un tema muy interesante. Pero bueno, vamos con esto. Y es una novela de ciencia ficción. Pero vamos a aprovechar con la excusa de hablar de esta novela, de hacer el análisis. Vamos a hablar, que no se ha hablado mucho, no he visto que se hable mucho yo sobre el género de la ciencia ficción, porque hay dos formas de escribir ciencia ficción y hay varias categorías, subcategorías, por decirlo así, de ciencia ficción. Aprovecharemos para profundizar en esto. Pero bueno, ahora vamos a empezar ya con la sinopsis. La sinopsis que trae la contraportada creo que es ideal. Es una novela sin nombres, también hay que decirlo, sino con motes, una novela de motes. Los personajes se califican a sí mismos entre ellos con motes. Y fijaos lo que dice la sinopsis. A los habitantes de la Tierra, nada de lo que han visto u oído anteriormente les han preparado para lo que vivirán el resto de sus vidas. Unas naves extraterrestres levitarán en puntos concretos de todo el planeta. Solo eso. No han venido para mantener contacto. Eso queda en manos de los supervivientes. Ya la sinopsis te atrae. A mí por lo menos lo que el tema alien, extraterrestres, lo misterioso, lo que no se puede explicar o lo que no nos quieren explicar, me parece súper interesante. Y bueno, sí, vale, llamarme Iker Jiménez. Me encanta, a mí me encanta Iker Jiménez y bueno, pues esto me parece súper interesante, ¿no? Y bueno, con esta novela que ya he dicho que está llena de motes, entre los personajes se ponen motes, no hay nombres. Aparece una historia muy interesante, breve, pero que profundiza en la psique de los personajes, en el tema social. Incluso tiene una crítica. Es cierto que dentro de la obra los extraterrestres ocupan una parte importante de la trama, pero no tanto como los personajes. No tanto como los personajes y su forma de reaccionar ante una invasión alienígena. Cuidado. Y ahora vamos a hablar de las técnicas narrativas, pues que no podemos explicar nada más de la obra. No podemos explicar nada más porque al ser corta nos destrozaríamos. Solo decimos eso, lo destrozaríamos. Así que ahora vamos a ver las técnicas narrativas que ha usado Arcadio y luego veremos dónde encajaría esta novela dentro de la novela de ciencia ficción. Pues la novela tiene un buen inicio, un inicio potente. Arcadio es un escritor que no demora entrar en el conflicto, no, enseguida nos pone en situación. Tiene un buen inicio, un inicio promesa, que luego cumplirá ese pacto ficcional, por supuesto. Resumen diferido, porque como es una novela corta, si quiere saltar en el tiempo tiene que resumir muchas cosas en diferido. Y sobre todo hay que destacar la breve y la concisión de la prosa. ¿Qué podemos destacar de esa prosa? Pues que con pocas palabras Arcadio es capaz de dibujar una escena. Y os lo voy a demostrar con una frase que me impactó mucho, porque la novela no deja de ser una novela dura, en ciertos aspectos. A ver, no dura como no sé, claro, es que últimamente duras, sí, hemos leído alguna. Pero bueno, veréis, la frase para demostrar esa prosa
que tiene la brevedad y la concisión y la capacidad de crear imágenes con pocas palabras. En su página 66 dice así: se quedó mirando el caudal del río. Esto, uno de los personajes principales. Las aguas bajaban agitadas. En ocasiones distinguió algunos cuerpos que flotaban inertes corriente abajo. Mirase donde mirase, todo le recordaba lo que estaba viviendo. Ya solamente esta escena, que un personaje mire el caudal de un río y vea pasar cadáveres flotando, ya te dice, bueno, el panorama apocalíptico que tiene la obra, ¿no? O sea, no hace falta más, ni indagar si el cadáver... Ya está, ya ha creado una escena, ya nos ha puesto situación, ya podemos detectar las emociones del personaje, la dureza, la crudeza, todo. ¿Qué más podemos decir? Tiene mucha reflexión, es una obra muy, muy reflexiva. De hecho, el título tiene mucho, mucho que ver con la obra. Muchísimo que ver con la obra. Y luego los diálogos. Creo que es la técnica estrella de Arcadio. Los diálogos. Resumen diferido, cuenta mucho, va contando, luego muestra, como he visto esa frase, nos muestra ahí una imagen, una escena en 2 frases, ¿no? Muestra mucho. Aunque cuenta mucho, y quizás la obra tiene más de contar que de mostrar, él ha equilibrado la técnica de mostrar, esa que carece un poco la prosa, lo ha equilibrado perfectamente con una técnica, con los diálogos. Ha introducido diálogos útiles y con ritmo, sin grandes incisos. Y nos ha llevado a llegar a los pensamientos de los personajes, ¿no? Y yo creo que los diálogos son fantásticos. Podríamos decir que nosotras dentro de las novelas, yo personalmente, dentro de las obras que he leído de Arcadio, destacaría, para mí, mi preferida es Las ruinas de Leningrado, ¿no? Una novela basada en hechos reales, dura, pero lo ves todo, o sea, y esos diálogos que tenía esa obra, pues esta novela os puedo decir que para mí es una de las mejores, junto a Las ruinas de Leningrado de Arcadio Rodríguez. Me ha gustado muchísimo. Me ha encantado. Porque dentro de la brevedad hay una profundidad que pocas obras consiguen, siendo una novela corta. ¿Qué más podríamos decir? Tiene unas reflexiones, dejadme que os lea aquí, he destacado poca cosa, porque es una novela para leerla. En la página, la página 69 tiene aquí una reflexión que, bueno, ya veréis, dice: ¿por qué? La eterna pregunta del ser humano, ¿por qué? Siempre en nuestras cabezas, cuando no comprendemos el mal que nos rodea, ¿por qué? Nos preguntamos cada vez que sucede algo que no podemos abrazar como abrazamos a un ser querido. Y tal vez todo sea tan sencillo como un porque podían hacerlo y lo hicieron. A mí me encantó. La reflexión sigue, ¿no? Sigue. Yo no voy a leeros más, pero la reflexión sigue. Y creo que vale la pena, vale la pena esta obrita tan cortita. Luego hay una crítica a los estamentos públicos, a lo que hacen por nosotros los gobiernos, los ayuntamientos, bueno, todos los estamentos públicos, lo que hacen por nosotros y lo que hace el ser humano de forma individual. Ya os digo que tiene mucha reflexión la novela, es una novela corta. Y luego quiero leeros una frase para demostraros qué tipo de ciencia ficción es. Pero ahora vamos a hablar, dentro de las técnicas narrativas, en qué categoría o subcategoría encajaría la obra de Arcadio. Vamos a hablar primero de 2 tipos de ciencia ficción. La ciencia ficción en literatura se segmenta en 2 tipos: la dura y la blanda. ¿Es dura y blanda? Sí, dura y blanda. La dura es la ciencia ficción que se basa más en la parte técnica, en explicarnos cómo funciona el universo o una nave espacial. Todo gira en torno a los tecnicismos. La ciencia ficción blanda se fija más en el tema social, en los personajes, en sus reacciones. El space opera es un melodrama que transcurre en el espacio, al igual que La Guerra de las Galaxias o
o las novelas de Francis Nolan, las que están dedicadas a la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Arcadio pues no entra en esa categoría. La novela transcurre en la Tierra, no en el espacio. Steampunk. ¿Lo he dicho bien? Steampunk. Estaba a punto de no decirlo. Steampunk. Están basadas en un escenario concreto, en la Inglaterra victoriana, pero con una cualidad, que hay elementos futuristas. Y diréis, pues nos suena algo. Pues sí, aquí lo tengo apuntado porque yo no lo he leído. Las puertas de Anubis, de 1983, de Tim Powers. O sea, a este subgénero se llama el steampunk. Tenemos el cyberpunk, que refleja una distopía postindustrial donde las grandes corporaciones industriales utilizan la tecnología para dominar al hombre. Sí, señor, para controlarlo. La idea es acabar con esa libertad y tenemos como ejemplo Neuronante, de 1984, de William Gibson. De hecho, se inauguró este género con esta obra. También tenemos películas que os recordarán, como La Isla, en la que se fabricaban, una gran corporación fabricaban clones de repuesto para grandes personajes. Esto os sonará porque hay una actriz, la protagonista, que es muy conocida. No me acuerdo del nombre, o sea, vamos a dejarlo. Distopías, sociedades y mundos apocalípticos donde lo que se busca es la supervivencia del ser humano. ¿Qué novelas tenemos en que se reflejen sociedades poco deseables, o nada deseables, por cierto? Bueno, pues tenemos La carretera, de McCarthy, tenemos también 1984, de Orwell, tenemos Fahrenheit, Un mundo feliz y, por supuesto, Hijos de los hombres, Los hijos de los hombres, de P. D. James. Esto sería una distopía. Y ahora vamos, que es una Ucrania. Una Ucrania plantea una historia alternativa a la real, a hechos reales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que es una Ucrania. Imaginaros que nos hacemos la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si los nazis hubieran logrado su objetivo? Pues es escribir una historia, relatando el suceso opuesto al real. ¿Qué hubiera sucedido? O, por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si Tejero, aquí en España, hubiera logrado acabar perpetrando del todo, totalmente, pues el golpe de Estado? ¿Qué hubiera sucedido? Esto nos demuestra que la ciencia ficción no solo nos habla de robots, de galaxias, de tecnología, de alienígenas desesperados, de seres de otro mundo malvados. No, la ciencia ficción también comprende zonas urbanas, bandas, exploraciones del pasado, profundiza también en la parte sociológica de los personajes o de las sociedades. Así que dentro de esa literatura blanda nos encontramos con una distopía, un subgénero, que es la distopía, es decir, sociedades poco deseables, y ahí nos encontramos, que profundizan además en la psique, nos encontramos esta novelita, Quedarán los monstruos. Así que, catalogada una distopía. Es una sociedad poco deseable que transcurre en la Tierra. Ya descartamos el Opera Space y descartamos varios subgéneros. Y ahí encontramos a Arcadio Rodríguez. Uy. Quedarán los monstruos, como no podía ser de otra forma, es una novela que vamos a tener en cuenta en los quintos premios Brit, porque creemos que toda la reflexión, toda la profundidad que tiene esta obra vale la pena. La tendremos en mención especial, en mejor novela española y, bueno, y mejor novela libre, porque es una editorial muy chiquitita. Azul. Muy chiquitita. Por supuesto, la recomendamos totalmente. Sabéis que Arcadio ha salido varias veces en el canal de las chicas Brit y somos lectoras de este escritor, así que os lo recomiendo. Tenemos ahí una seguidora, Ana, que dice que se ha enganchado mucho a Arcadio. Ana, pues mira, Ana, ya tienes otra. Tienes otra novelita. Que vaya, vaya. Quiero recomendaros una cosa.
A raíz de... hemos visto que hay mucho movimiento hacia el pasado, de cambiar el pasado, de juzgar el pasado con valores del presente, a señalar demasiado los clásicos, las novelas, a raíz de una polémica que hubo, absurda además, absurda. Incluso en redes sociales podemos ver como la censura, sí, es la censura, el intentar cambiar canciones porque suenan machistas ahora, pero antes no sonaban machistas porque era otra sociedad, otro momento, otro lo que fuera. Yo recomiendo a esas personas que además pensaron en la pandemia que estamos viviendo, que aún la estamos viviendo, la pandemia, aunque estemos vacunados, pensando que esos tipos de temas no se pueden tocar mientras estamos viviendo esa situación, porque es algo vergonzoso o puede ser un poco aprovecharse de la situación para vender más libros. Aprovechando eso, sabéis la posición de las chicas Brit, eso por adelantado. Nosotras creemos que no hay tema prohibido para el escritor, no hay tema censurado ni prohibido para el escritor. Todo depende de cómo lo trate. Para nosotros no hay tema prohibido. Se puede hablar del nazismo, se puede hablar del franquismo, se puede hablar del comunismo, se puede hablar de todo. La pornografía, se puede hablar del erotismo y, por supuesto, de una pandemia que estamos viviendo ahora. Claro, eso quedará para el futuro. Claro que sí. Os recomiendo a aquellos que pensáis que utilizar ese tema es aprovecharse de la situación. Yo os voy a recomendar una película. No soy de películas, no me gusta el cine, pero Martina insistió, mírala, 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 ya verás cómo te va a gustar mucho. Y es una película de Bette Davis, una gran actriz, por supuesto. Una película antigua en blanco y negro, podéis encontrarla en YouTube, que se titula En el ojo del huracán. Ahí nos habla de una bibliotecaria, una directora de una biblioteca de una ciudad, en la que ella quiere, os voy a hablar un poquito más o menos cómo es, en donde ella quiere tener un ala para la novela juvenil, para libros juveniles, y bueno, el ayuntamiento, de ese momento le ofrece dinero para hacer esa ala que ella quiere, ampliar la biblioteca para un área infantil. ¿Pero a cambio de qué? Es que es muy interesante la película, creo que os va a hacer pensar, porque es una situación que estamos viviendo ahora, Estamos viviendo ahora, quizás un poquito más exagerado, pero no tanto, no tanto. Yo pienso que no tanto, porque el otro día vi tweets que hablaban de ilegalizar partidos políticos o de ciertas canciones o ciertos cuentos infantiles no eran buenos para los niños de ahora. Bueno, yo crecí con Heidi, con Marco llorando más que María Magdalena y con un terror horrible a Mazinger Z por si me lo encontraba debajo de la cama. Que mi padre estaba de mí hasta el gorro. Y mis hermanas también, porque pegamos los gritos. Pues en esa película, le piden a la bibliotecaria, ese gobierno, ese ayuntamiento, esos políticos, en una reunión, le piden una cosa. ¿Qué creéis que le piden? A cambio de esa nueva ala en la biblioteca, para una sección juvenil, le piden que retire cierto libro polémico que no están de acuerdo con sus ideas. Un libro sobre el comunismo. ¿Qué hace Bette Davis? ¿Qué hace la protagonista? ¿Qué hace esa bibliotecaria? ¿Lo retira? ¿No lo retira? ¿Cede al chantaje? ¿No cede? ¿Ir en contra del ayuntamiento? Os recomiendo que la veáis en blanco y negro. En el ojo del huracán. La actriz Bette Davis. No me acuerdo del año. Ya lo pondrá por aquí la directora, que para eso está. Pues ya está, recomendada. Quedarán los monstruos, de Arcadio Rodríguez Tocino. ¿A que no sabéis quién ha venido hoy a la sección recomendaciones? María José Moreno, la autora de la novela Aquella vez en Berlín. Y nos trae un vídeo con su recomendación. Espero que te guste mi recomendación, Martina. Qué bien se está aquí. De maravilla. Manolo, trae unas cervecitas. Ahora mismo las traigo bien frescas. Hola, buenas tardes, soy María José Moreno y vengo a recomendaros un libro. Las chicas Brit,
me hicieron la amable proposición de si quería grabar un vídeo cortito para recomendaros un libro, y aquí estoy. El libro que yo voy a recomendar es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Este libro comienza con la narración de Marie Curie tras la muerte sorpresiva de su marido Pierre, que murió atropellado por un carruaje, y lo que ella va sintiendo cuando ve el cuerpo inánime de su marido, las cosas que quedaron atrás, las cosas que no fueron dichas, las cosas que deberían de haberse dicho pero no, se dijeron otras. Y a partir de ahí, pues la escritora va entrelazando las vivencias y los recuerdos de Marie con los suyos propios, porque recientemente también había fallecido su marido. El resultado de todo esto es un libro que llega al corazón, es un libro que recoge situaciones que todos hemos vivido o que viviremos y en los que nos es muy fácil ponernos en su lugar. Es un libro amable, a pesar de que habla de la muerte, y es un libro cuya tesis, pues a mí me impactó, ¿no? Porque en realidad me llegó muy hondo la frase de ella cuando dice que lo difícil de despedirnos de una persona que ha formado parte de nosotros y que seguirá formando parte es que no vamos a volver a verla nunca más desde un punto de vista físico, ¿no? Por eso, y por lo bien escrito que está y lo bonito que es, pues yo os recomiendo esta novela de Rosa Montero. Muchísimas gracias. Y con la recomendación de María José, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Sed buenos, corazones. James Thompson, escritor y guionista estadounidense de novelas policíacas y negras, nacido en 1906 y fallecido en 1977. Hoy vamos a hablaros de este escritor y vamos a inaugurar el año de Jim Thompson, de este escritor. Las chicas Brit rinden homenaje a uno de los 3 mejores maestros de la novela negra del siglo pasado. Considerado como uno de los 3 mejores, como ya hemos dicho, junto a Hammett y Dashiell, él creó un nuevo lenguaje para la novela negra. Así que vamos a empezar con esta pequeña sección para nuestro escritor anual. Su padre fue sheriff, pero tuvo que abandonar su puesto debido a unas acusaciones de malversación de fondo. Perteneció al Partido Comunista, que más tarde abandonó debido a que no congeniaba con su ideología. Se casó en 1931 con Alberta Haynes y fue alcohólico toda su vida. Su autor favorito, Dostoyevsky, fue lo que le animó a escribir. Y en 1942 escribió su primera novela, Aquí y Ahora, que fue publicada. Entre sus contemporáneos no era un hombre muy reconocido, de hecho no se le reconoció, por su lenguaje hosco, soez, simple, incluso por sus faltas ortográficas y gramaticales. Hoy en día es considerado como uno de los maestros del género negro. Cuenta con 29 novelas y la mayoría tienen algo de autobiografía del propio autor. Y como no, todas están protagonizadas por antihéroes, perdedores, psicópatas, sociópatas, fracasados, frustrados. Y las mujeres forman parte muy importante de todas esas novelas. Siempre son el conflicto, el desencadenante que hace que sus personajes tengan un motivo para la venganza. El embrollo es una novela póstuma de Jim Thompson que fue editada en 1980.
no es muy conocida, pero tampoco se encuentra mucho. De hecho, nosotras en el grupo de lectura no hemos encontrado esta novela. Nosotros la leímos en su momento por una prestación de la biblioteca pública, pero hace muchos años, pero estaba tan mal el libro, tan deteriorado físicamente, pues que se retiró. Y de hecho no hemos vuelto a encontrar esta novelita, ¿no? El grupo de lectura no lo ha podido leer, sí que la está en varias webs piratas, pero no vamos a caer en eso, ¿no? Sería contraproducente para este canal y para nosotros que somos amantes de la literatura. Dicho esto, algunas obras fueron llevadas al cine, como pueden ser Los timadores, El asesino dentro de mí, y bueno, ya sabéis que colaboró con Courage en los guiones de las películas Atraco Perfecto y Senderos de Gloria, muy conocidas. O sea que estamos hablando de un personaje muy importante. Por ello, dedicamos este año especial el canal de las chicas Brit a este escritor. Quizás, no sé si hay mucha gente que ha leído este autor, pero desde luego no deja indiferente a nadie. Sus novelas son incómodas y poco empáticas con el lector, pero se aprende mucho, ya que Jim Thompson ahonda en la psicología de los personajes y todas sus obras llevan a reflexión con una crítica social potente. Se le conoció por su estilo pulp, podemos decir unas ediciones rústicas, de bajo coste, no muy agraciadas, y la crítica fue muy duro con él por las revisiones y las correcciones de sus manuscritos, y sobre todo por el lenguaje. Él innovó con el lenguaje, que hoy en día aún hay escritores que utilizan ese lenguaje, y bueno, no está muy visto porque ha evolucionado mucho en la novela negra en cuanto a prosa, pero es un lenguaje que escandaliza, pero que a los auténticos amantes del género negro no nos sorprende, ¿no? El que realmente lee novela negra no le debería sorprender este tipo de lenguaje. Arte salvaje es una biografía que escribió Roberto Polito sobre el autor. La tenemos pendiente para leer, pero en esta sección especial que vamos a ir sacando hasta que finalice el año, iremos hablando de sus obras. De momento ya tenéis por lo menos un cuadro hecho de lo que es el escritor, polémico, y a partir de ahora, en los próximos vídeos, ya vamos a centrarnos en sus obras, vamos a analizarlas. Todas las que podamos leer lo que va de año. Nosotros ya hemos leído bastantes de esas 29 obras, también las que hemos podido encontrar publicadas. RBA reeditó muchos títulos, pero no todos. Así que estamos en esa búsqueda, todo grupo de lectura que se ha sumado a este homenaje a Jim Thompson, y espero que vosotros nos acompañéis en este viaje tan interesante para conocer a un escritor polémico, pero que innovó. Os espero en el siguiente vídeo.